Om Sri Sairan, un saludo muy especial a cada uno por estar presentes, a los que estamos en este momento conectados en directo en esta divina actividad, en este satsang que tiene como nombre inspirador Divinas Oportunidades. Y un gran abrazo a todos aquellos que van a poderlo ver luego en diferido a través de YouTube. El poder compartir las experiencias, esa cercanía que cada uno de nosotros ha tenido con Bhagavan, es una gran oportunidad para que se acreciente ese anhelo por realmente saber quiénes somos, cuál es el propósito de la vida, por qué estamos aquí, cuál es el real propósito del existir. Y al poder tener estas divinas compañías, poder estar compartiendo estas experiencias que Bhagavan ha tejido con cada uno de nosotros, realmente ese anhelo se incrementa, esa llama interna se aviva cada vez más. Divinas Oportunidades es como si fuese un hermoso fuego en el cual Bhagavan nos sienta alrededor de él y en el cual sentimos ese calor e iluminados por este fuego podemos ver nuestros rostros y poder ver en cada uno ese reflejo divino real del ser que tenemos al frente, que es el alma. Hoy vamos a comenzar con un ser maravilloso, hermoso, que realmente es amor puro convertido en sonido. Nuestro Irdanti Díaz Sanabria. Todo esto ha sido posible por un ser hermoso y maravilloso que ha estado organizando, coordinando, tejiendo, uniéndonos a todos para poder tener este instante. Y ese ser hermoso es María Elena Daza, que es la coordinadora del ala de archivo. El ala de archivo, una de sus hermosas funciones de servicio es poder recopilar todas esas formas en que hemos podido interactuar con Bhagavan y esas formas en que cada uno de nosotros ha podido acercarse a Swami y él ha estado hablándonos a nuestro corazón y llevando nuestra mente a nuestro corazón. Es realmente un Gita que ha cantado a cada uno de nosotros. Y Divinas Oportunidades es ello, es el poder compartir ese Gita que Baba susurra en el corazón de todos. Bienvenidos y nos encanta tenerlos acá. Vamos a comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos, a respirar profundamente y a llevar nuestra atención a nuestro corazón espiritual. Om Sri Sairan. Om. 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 Vamos a colocar a los pies de nuestro amado Bhagavan esta actividad que la hemos realizado con tanto cariño, con tanto ganas de que todos puedan oír las experiencias de Irdante. Entonces pedimos sus bendiciones, pedimos la bendición de Swami para que todo esto salga de lo mejor y esperamos que todos puedan aprovechar esta charla, que les llegue a lo más profundo de su corazón y que cada uno de nosotros tomemos de ella lo que Baba quiere que tomemos. Sairan. Buenas noches para todos. Sairan, le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Irdanti Díaz Sanabria, quien con mucho cariño va a compartir las divinas experiencias que ha tenido con nuestro amado Bhagavan. Irdanti ha sido miembro de la organización SAI
desde los 14 años. Actualmente tiene 44 años. Su profesión es artista, músico, intérprete y compositor de música de los Andes. Ha ocupado 2 cargos en la organización SAI a sus 16 años como coordinador del área de devoción en Bucaramanga y actualmente se desempeña como coordinador nacional de devoción. Es miembro colaborador en diferentes espacios con énfasis en el tema musical. Tuvo la oportunidad de visitar el ashram de Prashanti en 1996 y aproximadamente en 1997, junto a otros miembros de la organización, iniciaron las clases de educación espiritual para hijos de devotos y colaboró un tiempo con esta área. Esta noche está compartiendo con nosotros este satsang en el inicio del espacio al que llamamos Divinas Oportunidades y que ofrecemos a los divinos pies de loto de nuestro amado Bhagavan. Entonces, le pedimos a Irdanti que nos deleite con este satsang.
gracias por convocarse esta noche. Ofrezco estas palabras a los pies del loto de Bhagavan para que lo que diga pueda ser útil de alguna manera. Om Sai. Bueno, mi nombre es Irdanti Díaz Sanabria. Estoy encantado de poder iniciar este espacio para el que Baba me convocó a través de amigos muy queridos, a través de María Elena Daza. Me hace una llamada y pues yo no esperaba esta sorpresa de iniciar este espacio en Colombia, y pues es una sorpresa que cuando ella me la da me abruma de alguna manera, porque yo no suelo contar mis experiencias y no tengo experiencias como anfitrión de satsang. Esta es la primera vez que lo hago. Entonces, soy novato completamente, y muchísimas gracias a María Elena por ser vehículo para que Swami me diera esta oportunidad de compartir algunas cosas con usted. Entonces voy a hablarles de cuándo y cómo llego a conocer a Swami Sai Baba. Eso fue, ya no lo recuerdo bien, si yo tenía 13 o 14 años, hace más o menos 30 o 31 años, aquí en la ciudad de Bucaramanga, por muchas inquietudes espirituales que habían en mí desde hacía ya algunos años, porque yo era muy asiduo a varias lecturas y estaba muy apegado, y todavía lo estoy, a dos tías, dos familiares muy queridos, mi tía Cené, mi tía Judith, con quienes compartíamos muchas de estas búsquedas espirituales y habíamos caminado ya varios caminos. Entonces, por esas causalidades llegamos a la casa de Alicia de Correal, y eso era en Cabecera, Bucaramanga. Doña Alicia de Correal, un ser muy amoroso, nos recibe en su casa y empezamos a compartir mucho vocabulario espiritual de otras inquietudes que teníamos. Así pasamos algunos meses y de repente un día ella nos entra a un cuarto pues que estaba permanentemente cerrado, era su estudio privado, había una gran biblioteca y en esa gran biblioteca había un altar muy hermoso con flores, con una guirnalda y una foto, bueno, varias fotos, pero sobre todo una principal foto de Baba de cuerpo completo, bendiciendo. Entonces, ese fue mi primer encuentro con algo sobre Swami, y entonces ella nos dice: les presento a mi maestro espiritual, él se llama Satya Sai Baba, y pues nosotros quedamos muy impactados, ¿sí? Baba con su afro, con su bata anaranjada, moreno, imponente. Y bueno, pues yo recuerdo que lo vi en aquella foto y dije, bueno, impresionante. Y entonces ella dice: voy a mostrarles unas películas sobre él, y nos convoca un día para mostrarnos dos películas. Una se llamaba El aura de la divinidad, otra se llamaba La resurrección de Walter Cowan. Yo recuerdo que cuando vimos esas películas, bueno, fue muy emocionante, las películas muy bellas. Yo fui hacia mi casa, es la mente de un niño de 14 años, fui hacia mi casa pensando todo el tiempo, entonces Jesús volvió. Entonces el Maestro Jesús regresó. Y a su vez yo pensaba, pues si Jesús volvió, pues lo correcto para mí es en algún momento ir a verlo, porque quiero estar ante su presencia para tener la oportunidad de sentirlo, de sentir su energía. Y en esos pensamientos me fui mientras llegaba a la casa, y recuerdo que acosté a dormir y durante toda la noche soñé con Baba, sueño tras sueño. Y en los sueños me decía muchas cosas que ya no recuerdo, pero su presencia era muy cálida, su energía era muy bella. Y bueno, en ese tiempo no tenía la menor idea
el decir que hay entre los devotos, pues a raíz de las mismas explicaciones de Baba, que cuando uno sueña con él es porque él lo permitió, porque él le está regalando a uno como esa visita en esos mundos dimensionales de los sueños. Y así fue toda la noche. Entonces compartí con Baba y sentí mucha seguridad y ratificaba mi ilusión de que, bueno, si llegó la nueva venida de Dios, entonces yo quisiera ir a verlo. Entonces, puedo comentarles y decirles que la aceptación de Sai Baba en mi corazón, en mi mente, en todo mi mundo fue inmediata, fue algo muy raro, se dio de manera natural porque a pesar de que yo tenía muy corta edad, ya me caracterizaba por ser bastante escéptico, porque era muy devorador de literatura diferente y también la espiritual, y me encantaba leerla, pero tenía mucho escepticismo sobre todo lo que implicara adoración a algo, pero con Sai Baba pasó un clic mágico. Lo acepté inmediatamente sin resistencia y todo lo que viniera de él para mí era posible. Yo decía, sí, el maestro tiene todas esas cualidades universales y puede expresar todas esas bondades y es fuente de sabiduría. Fue algo prácticamente instintivo, fue muy natural y bonito, y eso pues se lo agradezco a la vida, que haya tenido la oportunidad de, de recibirlo de esa manera, porque pues yo sé que es muy característico dentro de los aspirantes espirituales mantener diálogos con Dios, y cuando algo no nos sale, pues culparlo quizás a Él, considerar que si algo no va como yo quiero, quizás es por esta fe que tengo, y pues no ha sido el caso mío, porque siempre he considerado que la divinidad es perfecta, no solo por la manifestación de Sai Baba, sino si algo sucede en tu vida es parte de una enseñanza y de un proceso de crecimiento interior, un crecimiento que te acerca cada vez más a la conciencia, y a la conciencia de que eres el ser universal. Entonces, esa fue la manera como conocí a Sai Baba y como lo recibí, lo acogí en mi corazón. De allí en adelante, pues he vivido muchas experiencias con él, como les comentaba, desde el principio, experiencias que siempre atesoro a nivel personal y que no suelo comentar, que son permanentes. No puedo decir cuál experiencia es más importante que otra, porque cada día es una nueva enseñanza, y en los caminos de la vida y en el conocimiento de cada persona y en cada situación, siento que está la mano de la divinidad conmigo, observándome, pero al tiempo guiándome, pero al tiempo buscando que yo crezca en el conocimiento de mí mismo. Más o menos cuando tenía 19 años, tuve la oportunidad de ir a la India. Ese viaje para mí era muy anhelado. Yo empecé a trabajar como a los 17 años, buscando poder hacer ese viaje precisamente. Entonces empecé a vender muchísimas cosas, a ver si podía ir al viaje, pero llevaba como año y medio trabajando, y lo que podía ahorrar era muy poco. Yo no recuerdo bien en ese tiempo cuánto valía un pasaje a India, pero era bastante costoso para esa época, y yo ahorraba y ahorraba, pero no, el dinero, pues ustedes saben, conforme llega uno tiene que gastar. Y entonces al final de ese año y medio pues tenía muy poco ahorrado, y decía, bueno, no, caramba, esta ilusión de ir a visitar a Sai Baba está como lejana. Entonces sucedió que me gané el pasaje para ir a la India.
Me lo gané en una rifa que hizo la organización. En esa época yo recuerdo que se hicieron 2 rifas, yo me gané la segunda rifa, era el año creo que 96, 1996, y pues lo más curioso es cómo llegó a ganarme esa rifa. Resulta que yo ya había desistido de la idea de ir a India, ya había dicho, no, pues Dios igual está en el corazón, ¿qué necesidad hay de ir ante una presencia física para uno ratificar lo que ya uno tiene comprendido? Y entonces dije, no, pues lo importante es siempre conectarme con Él en mi corazón, y sobre Sai Baba yo creo que efectivamente Él es esa encarnación avatárica, y no veo la necesidad de ir a India, me dije yo en aquel entonces. Y me dieron una noticia a nivel familiar, que un familiar muy querido tenía cáncer. Entonces esa noticia me conmovió bastante, y me dan esa noticia, por ejemplo, hoy, y al otro día voy al centro SAI y llega el comunicado de la organización de que van a rifar un pasaje a nivel nacional, entonces que las personas que están asistiendo deben colocar los nombres allí, pero pues que sean personas que asistan con frecuencia. Y entonces yo consideré que yo quisiera sacarme de esa lista, no estar en la lista, pero que iba a participar en eso para pedirle a Swami que me diera el pasaje para regalárselo a mi familiar, y que mi familiar pudiera ir a la India, estar con Baba, quizás le curara su cáncer, o quizás si no curaba su cáncer, pues al estar en la presencia del avatar, entrara en una conexión muy especial, y antes de fallecer se llevara eso con él. Entonces empecé a hacer una serie de ejercicios espirituales durante una semana bastante intensos para propiciar ganarme el pasaje. Empecé a hacer ayuno, empecé a hacer meditación, mucho tiempo de meditación, bastante repetición del nombre. Recuerdo que creo que me despertaba desde las 4 de la mañana empezaba a hacer los ejercicios espirituales, pues a pesar de mi cotidianidad, y hice ayuno creo que como por 3 días, seguidos. Y al cabo pues de eso había una seguridad en mi corazón de que ya ese pasaje Baba me lo iba a regalar para yo poder dárselo a mi familiar. Era algo que sentía casi como seguro, que esos ejercicios iban a dar ese resultado, y yo tenía mucho convencimiento, mucha convicción de que eso iba a suceder de esa manera. Una noche recuerdo, empezó a llover muy fuerte, era una tormenta eléctrica impresionante, y entonces me quedé como hasta la 1 de la mañana observando la tormenta eléctrica y visualizando a Baba en la tormenta eléctrica, y pidiéndole precisamente que diera su gracia para yo poder hacer este acto, y que este familiar pudiera ir a la India. Y bueno, a los pocos días llegó la noticia, y la noticia era que tenía el pasaje. Entonces, pues, yo estaba pleno de felicidad, lloré. ¿Está bien el celular? Sí. Lloré pues de la felicidad, muy, muy emocionado. Sentía que todo estaba universalmente a favor de la petición, y entonces me reuní con mi familiar para comentarle lo que estaba sucediendo, y pues que obviamente nadie sabía. Entonces con ese familiar hablamos bastante tiempo, y la persona rechazó mi oferta completamente. Me dijo que él tenía fe de que
de ese cáncer iba a salir, que estaba en un tratamiento y que sentía que estaba funcionando el tratamiento y que no podía ni me iba a aceptar bajo ninguna condición ese regalo que yo le estaba haciendo. Yo le insistí de muchas maneras posibles, duré horas insistiéndole y no fue posible, no fue posible. Y el familiar me dice, no, yo considero que si eso ha llegado a sus manos es porque usted debe ir. Y entonces yo quiero verlo precisamente allá. Y así pues sucedió. Efectivamente, yo fui para la India, lo acepté para mí. Me sentía en un típico lila de baba porque estaba absolutamente cierto de que no hubiera hecho, no hubiera pedido porque no me gusta orar para pedir y esa es una de las pocas veces que lo he hecho. Y estaba en medio de ese lila y que de alguna manera pues Baba se había salido con la suya, ya iba yo para India. Ahí, como les comentaba al principio, tenía 19 años y entonces a los 19 años, en 1996, llegué a Prachanti Nilayar. Fue la primera y única vez que fui a Darshan de Swami. Quisiera preguntar si me están escuchando. Sí, perfecto, Irante, perfecto. Ah, ok. Ahí era María Elena. Sí, es que estos medios son no quisiera poder comunicarse con las personas, ver sus miradas y como el audio a veces falla. Entonces, llegué a los 19 años a Larran de Baba, iba con muchos hermanos devotos de Bucaramanga, creo que éramos 11 en total, yo era la persona número 11, iba Ilalí, Fernando, padre Gustavo, Sonia, sus bebés, Matilde, bueno, muchas personas de, de Bucaramanga, también habían personas de Bogotá, y recuerdo que nosotros llegamos una tarde y nos llevan a la oficina de acomodación, están ubicándonos allá, buscando acomodarnos precisamente, y suena la música. Uno no sabe el sistema, pues yo no lo sabía en ese tiempo. Si estaba sonando la música es que Baba ya ha salido y está recorriendo eh, los pasillos del mandir y dando su darshan. Entonces la música ya estaba sonando y nos estaban acomodando y entonces las personas hindúes de acomodo, de hecho, nos dicen, váyanse, dejen las cosas allí y váyanse que Baba ya está dando el darshan. Y entonces, pues, dejamos las cosas allí tiradas y ir a las habitaciones a ubicarlas y llegamos por primera vez al mandir, muchísima gente, y bueno, pues de últimos, no pasamos por todo el proceso en donde le asignaban las filas a las personas, sino estábamos de último, y ahí estaba Baba y ya estaba terminando su darshan, estaba cerca a esconderse, ya a guardarse, y lo observo y pues para mí es inolvidable esa primera vez que lo vi, en donde le expresaba todo mi agradecimiento por hacer esos juegos divinos para que las cosas se dieran de esa manera, porque de alguna manera él quería que yo estuviera en el ashram para aprender algo, para que llegara una lección importante a mi vida. Y pues lo único que hubo de mi parte en ese momento fue agradecimiento. No podía de la emoción parar de llorar porque yo veía el momento muy lejano y ahora estaba ahí. Y estaba ahí porque el universo lo había decidido de esa manera a través de los juegos del universo, los juegos de Bhagavan. Bueno, aquí quería comentarles algo.
cuando yo estaba ya en el ashram, me preguntaba, bueno, a todas estas, ¿qué necesito aprender? ¿Sí? Y mi angustia primordial en ese tiempo, cuando yo tenía 19 años, era que como estudiante yo no me sentía satisfecho o pleno en lo que estaba haciendo. Estaba atravesando un periodo que atraviesan muchos adolescentes, muchos jóvenes, que es el periodo profesional, ¿no? En donde pues, la juventud estudia muchas veces presionada por sus padres, otras veces lo hacen o lo hacemos por inercia, pero yo sentía que de alguna manera lo que estaba estudiando podía no ser lo mío. Estaba estudiando física en la universidad, iba como en tercer, como en cuarto semestre. Y hacía como un mes precisamente, ante mis dudas, había parado para darme un break de un semestre y luego retomar en el otro. Entonces, cuando estoy allá en el ashram, lo que aflora mucho es esa insatisfacción profesional. Lo que yo voy a resolver allá precisamente es, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi dharma? Y mi búsqueda durante ese mes en el ashram se convierte en un viaje interior hacia encontrar para qué sirvo. Y yo no encontraba respuesta. Como ustedes saben, pues yo soy músico, no se me había pasado en lo absoluto por mi mente la posibilidad de ser músico, no. Yo cantaba desde los 13 o 14 años, cantaba y empecé a cantar por baba precisamente, pero nunca había contemplado la posibilidad de estudiar música, menos de ser músico, en lo absoluto. Sí había sido artista porque había durante mucho tiempo pintado, unos 8 años me había dedicado a la pintura de manera profesional y en algún momento creí entonces que iba a ser pintor. Y había tratado de retomar ese camino, pero tampoco me hallé en él. Yo tenía tanta insatisfacción que en el ashram esas angustias afloraron tanto que me desesperaron. Yo en algún momento llegué a decirle a Baba, bueno, Baba, toca que me definas, ¿sí? Porque si tú no me ayudas a saber yo para qué sirvo, yo así no sigo viviendo. Porque me siento muy insatisfecho y siento que no hay plenitud en mi corazón. Quisiera que cuando haga algo, mi alma vibre completamente, le decía yo a él. Y no siento que yo vibro completamente, que soy uno con eso que hago. No, y yo no quiero vivir una vida en donde sienta esa ausencia. Y ese se volvió mi día a día en el ashram. Entonces, cada vez sentía más presión mental hacia mí de parte de mí mismo. Y bueno, yo llevaba un montón de cartas que me habían dado de diferentes partes de Colombia. Yo creo, yo no, en ese tiempo las conté, ahora no recuerdo, yo creo que al menos llevaba unas 110 cartas, algo así. O sea, eran un montón de cartas, eso era mucho, demasiadas cartas, y mucha gente me las daba y en muchas oportunidades me dijeron, no, pues es que si usted fue el que se ganó el pasaje, o sea, con usted la carta va a la fija que eso Swami la va a recibir. Eso ya es seguro. Entonces, vean cómo nos juega la mente y el ego, cómo nos juegan pasadas, porque resulta que Baba no me recibió ninguna de las cartas que me dieron las personas. O sea, de todo ese montón de cartas que me dieron, Baba no me recibió ninguna carta en lo absoluto. Era tal la cuestión con las cartas, sí, y empecé yo a sentir un peso con las cartas, me sentía encartado que
yo se las ofrecía a Baba y Baba llegaba y cuando me veía, así lo percibía, Baba se quitaba de ahí, pasaba para el otro lado. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, cuando yo ofrezco las cartas, Baba se va. Qué raro, qué extraño, o será que me parece. Entonces empecé a hacer pruebas, ¿no? Y decía, bueno, hoy en la tarde no voy a traer las cartas, no voy a traer ninguna carta, a ver qué sucede. Y entonces yo no llevaba las cartas y Baba se me acercaba y se me acercaba bastante. Yo decía, no, pero impresionante. Entonces yo al otro día llevaba las cartas y Baba ya iba hacia mí y yo ofrecía las cartas y Baba se quitaba, ¿sí? Y se iba para otro lugar. Decía, no, nada. Entonces sí está jugando conmigo de alguna manera, o sea, no quiere que yo ofrezca las cartas, no sé qué sucede con esto, ¿no? Y entonces yo me sentía mal porque las personas querían que su carta llegara a las manos de Baba, entonces empecé a recurrir a los compañeros devotos que estaban ahí, le daba cartas a Gustavo, a Pedro Miguel, a Fernando. Entonces yo hacía el experimento, entonces le daba unas cartas a Fernando, le daba 5 cartas, ¿sí? Y entonces Fernando y yo quedábamos al lado y entonces Baba pasaba y se llevaba las 5 cartas que yo le di a Fernando. Y yo decía, increíble, y a mí no me las recibe. Entonces otro día le daba cartas a Fernando y yo llevaba una. Entonces se llevaba las de Fernando y cuando parecía que iba a agarrar la mía, se quitaba se iba para otro lugar. Y yo decía, no, definitivamente, él no quiere que yo entregue las cartas. Y cada vez que yo eh, trato de ser intermediario, no le interesa, o sea, no se acerca a mí. Estamos jugando. Y me daba ya mucha risa, ya lo que primero era una angustia, luego se volvió para mí una gracia porque empecé a comprender su juego, ¿sí? Y entonces yo quería siempre tenerlo cerca y entonces yo ya no llevaba ninguna carta y efectivamente siempre estaba cerca. Entonces, un día, ya antes de venirme, eso fue el día anterior a venir, a regresar a Colombia. Ok. A regresar a Colombia, eh, yo, bueno, hablé conmigo mismo y dije, bueno, definitivamente en este momento no pude resolver lo de mi profesión. No pude resolverlo, entonces pues, bueno, Baba, no me colaboraste en esta inquietud tan profunda que tenía. Resulta que desde el primer día que había llegado al ashram, desde el primer día cuando estábamos ubicando las cosas, era para Navidad que habíamos viajado y se había armado un coro de latinos, le cantaban en español y el decir del coro era que iban a cantarle a Swami cuando Swami saliera por el balcón, por la veranda, vestido de blanco, que le iban a cantar en español. Y desde que estábamos acomodando las maletas, yo miré el coro y me pareció muy lindo y cuando acomodamos las cosas, todos los colombianos o casi todos bajamos un momento y mirando el coro, los latinos nos saludaron y nos dijeron, ¿alguien canta? Y todos pues dijimos, no, y Matilde dijo, él canta, y me echó hacia adelante, y yo dije, no, yo no canto, no, yo no canto. Y un venezolano dijo, no, ella dijo, canta, y yo dije, no, yo no canto, ¿sí? No, canta, y me puso a cantar y yo me puse muy nervioso, entonces como estaba rodeado de tantas personas, entonces yo cerré los ojos y empecé a cantar una canción con los ojos cerrados, dedicándose la Baba, y cuando abrí los ojos, pues yo dije, no, eso deben estar con los ojos, con los oídos tapados, y cuando abrí los ojos estaban todos, ay, oye, ay, qué bonito. Esa canción queda y la vamos a cantar allá, la vamos a cantar cuando Swami salga. No, yo dije, no, esa canción no queda. Sí, tú la quedas y tú eres la voz principal, pero te vamos a hacer un juego de voces. Y yo dije, no. Y bueno, y ahí me enrolé con el coro de latín. Resulta que en el enrolamiento con ese coro de latinos, como al sexto o séptimo ensayo, acude un italiano
que hablaba muy bien español y entonces yo creí que era latino. Y el italiano saca una manta muy colorida y pues yo empiezo a mirar qué es lo que él va a sacar. Y cuando está abriendo la manta, en ese momento puedo recordar esos instantes como en cámara lenta. El instrumento que afloró de descubrir esa manta fue un instrumento como este, una zampoña. Entonces yo la miré y cuando yo la vi, dije, wow. Yo pensé, yo he visto eso en fotografías, he visto eso en fotografías, y entonces empezaron a cantar la canción latina y el italiano introducía este instrumento en la canción y sonaba precioso. Para mí ese instante fue un instante muy mágico porque yo recuerdo que yo me desubiqué en el tiempo y en el espacio porque solo existíamos la música y yo. Una interiorización muy profunda en donde olvidé que estaba en el ashram y sentí que ese instrumento era mío, que me pertenecía de alguna manera. Entonces, pues, fue mágico. Luego salí de esa cápsula especial de ese instante, terminó el ensayo, yo me acerqué al señor, le pregunté que él dónde había aprendido a tocar, él me comentó en dónde, y ese recuerdo del instrumento se quedó allí conmigo. Empecé yo a decir, oye, qué bello suena eso, qué mágico. Qué extraño lo que me produjo. Vi imágenes muy claras y me desubiqué en el tiempo y en el espacio. Entonces vuelvo a lo de las cartas. Estoy a un día de irme de volver a Colombia y Swami no ha resuelto mi inquietud. Yo estoy diciendo, oye, no me ayudaste a resolver esta inquietud tan fuerte que preocupa mi corazón. Entonces, bueno, no pasa nada, ya en algún momento llegará la iluminación y comprenderé qué debo hacer con mi vida. Y llego al mandir, me dan primera fila. Siempre a los colombianos, hombres, no recuerdo a las mujeres, creo que también último nos estaban dando primera fila, casi siempre. Y se sienta un hindú al lado mío, al lado derecho mío. Yo llevaba un libro de física conmigo, porque pues cuando Baba no había salido todavía, yo me ponía a hacer ejercicios de física o me ponía a leer algunas teorías. Y el hindú se sienta al lado mío y el hindú era un señor muy pulcro en su vestimenta y muy bello, un señor físicamente muy bello. Y el señor cada rato pues se asoma como a ver mi rostro, ¿no? A curiosear mi rostro, ¿no? Entonces pues yo estoy un poco como incómodo y pues en algún momento lo veo y lo saludo. Airán, le digo, sí. Entonces él me sonríe muy bonito, ¿sí? Yo, Airán, y él, Airán. Entonces estoy yo ahí, cierro los ojos y luego abro el libro y empiezo ahí a mirar. Y entonces él ya hace un rostro muy serio y me dice, ¿qué haces tú? What do you do? Entonces cuando él me hace la pregunta, ¿qué haces tú? Yo en ese momento no tomé la pregunta como cuál era mi acción, lo que ejecuto en ese momento, que era hacer ejercicios, sino a qué me dedico, o sea, cuál es mi deber. Y entonces yo quería poderle responder con algo, pero sentía que que mi respuesta era vacía y entonces yo le dije, estoy haciendo unos ejercicios de física. Me dijo, física, es muy bonita la física. Y yo le dije, sí, sí, señor. ¿Te gustan las matemáticas? Y yo le dije, sí, sí, señor, me gustan las matemáticas. ¿Y qué haces tú? Y entonces volví, me sentí confrontado. Me miraba a los ojos así muy fuertemente y yo le dije, pues sinceramente yo no sé, le dije, ¿no? Y se sonrió. Entonces, me dijo, ¿quieres
escribirle una carta a Swami. Entonces yo lo miré así con extrañeza porque yo consideraba que, y considero aún, y a pesar de eso, que escribir una carta para hacérsela llegar a una manifestación física, así sea de un avatar, pues como un acto externo que es más profundo el acto interno. O sea, cuando entregas realmente con carta o sin carta, hay verdaderamente una entrega, una petición o un renunciar a algo. Y entonces yo por eso consideraba que no era yo persona para estar escribiendo cartas y manifestar ahí mis preocupaciones, porque lo que tuviera que dialogar lo iba a dialogar conmigo y la divinidad me iba a entender, pero en ese momento me dice, ¿quieres escribir una carta? Y yo le digo, no sé, creo que sí, le dije yo, sí. Me dijo, sí, sí, sí. Y entonces miré y yo cargaba pues la hoja de hacer ejercicios, pero no cargaba lapicero. Yo hacía los ejercicios, pero mentalmente. Y entonces yo le dije, pero no tengo con qué escribir, ¿sí? Y él me dice, no te preocupes, y sacó un lapicero, ¿sí? Y me entrega un lapicero. Entonces, yo pues empecé a escribir una carta muy sincera que era como de alguna manera poética. Siempre me ha gustado la poesía. Y en la carta yo era muy sincero con Baba. Le planteaba varias situaciones, una muy interna sobre mi espiritualidad, porque pues a veces veía ciertas imágenes y sentía ciertas sensaciones muy curiosas y yo quería comprender qué debía hacer con eso, o sea, si debía prestarle atención o no debía ponerle atención a ese mundo espiritual. Y la carta enfocaba básicamente en mi preocupación más grande, que era la profesión. Entonces yo le decía que me ayudara con la profesión, porque yo sentía que si no hacía algo con lo que yo vibrara completamente, no tenía sentido mi existencia. Y luego, dentro de la misma carta, yo reflexionaba y decía, ay, Swami, no, en definitiva, creo que me estoy complicando mucho. Le escribía yo mismo en la carta, creo que me estoy complicando mucho y que eso se resuelva de alguna manera. Creo que al fin y al cabo, ¿sabes? Si yo tocara ese instrumento que le vi al otro señor quería sacar, que parecía mágico, y lo tocara en una montaña, creo que yo no necesito nada más, Baba, le dije yo, ¿no? Y lloraba, mientras escribía la carta lloraba, y mientras lloraba el hindú me consolaba. Me hacía así, me decía, ya, 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 tranquilo, tranquilo, sí. Fue muy, muy hermoso y muy gracioso. La persona hindú como una manifestación de lo divino en ese preciso momento, compartiendo conmigo, siendo muy cálido en medio de que no nos conocemos y llevándome como a un siguiente paso. Y entonces estoy diciéndole a él, Swami, ya en la parte final, Swami, entonces, en definitiva, creo que me complico mucho y si solo pudiera tocar ese instrumento muy bien y estar en una montaña tocándote a ti, creo que ya no quisiera nada más y eso es suficiente. Y entonces en ese momento sonó la música de Ashram y entonces uno sabe que ya Baba sale porque la música suena y entonces Baba salió, no se detuvo en las mujeres, no se detuvo en los hombres, sino se vino directamente hacia donde yo estaba, ¿sí? Cuando pues yo lo vi frente a mí, no fui capaz de ofrecer la carta, sino al contrario, quedé muy sobrecogido. Baba, un ser, si lo hablamos a nivel físico, muy magnético, o sea, demasiada fuerza, demasiada energía, y personalmente a mí me sobrecogía y no sentía tanta reverencia que prefería no ser atrevido. Y entonces me guardé así y cerré así los ojos y escondí la carta de esta manera. Había una persona adelante mío y entonces Baba
hace este movimiento y me quita la carta de mis manos y mis piernas, ¿sí? Y la coge, y cuando yo siento que me la están quitando de las manos, abrí los ojos y vi cómo él se la llevaba, y yo me quedé mirándolo a los ojos y él me está mirando fijamente a los ojos con una risa pues muy linda, ¿no? Era un padre severo y nada así, no, era muy lindo, era muy amoroso, y se llevaba la carta y yo dije, wow, se llevó una carta, la carta, ¿sí? Venía el hindú y el hindú celebraba, él celebraba con mucha felicidad. Entonces parecía que se iba a ir y entonces se devuelve, ¿sí? Y coloca la mano justo frente a mí, coloca la mano justo frente a mí, y yo siempre creí en los milagros, pues a pesar de mi interés por las matemáticas y de mi interés por la física, no entraba yo en discusiones mentales sobre si eso era posible o no, pero no sé, sentí algo muy curioso que era como, señor físico, observe lo que voy a hacer, ¿sí? Y la mano estaba al frente y vi la materialización del Vibhuti en cámara lenta, lo atesoro en mis recuerdos. La mano estaba al frente y esto de la mano se abrió y era como ver, ¿qué les puedo decir? Yo era como si se abriera un pequeño agujero negro en la mano de una persona, y de allí él sacaba, tomaba de una manera muy fácil. Luego, cuando se abre esa pequeña puerta, él simplemente toma y lo agarra en el aire, lo empuja y lo agarra en el aire. Entonces yo dije, bueno, Vibhuti, ¿no? Qué emocionantísimo. Baba me va a dar Vibhuti. Entonces Baba hace que me va a dar Vibhuti y no me da Vibhuti, se lo da al señor hindú que está al lado, ¿sí? Y se lo da a la otra persona que está al lado, y luego le da al que está atrás mío, ¿sí? Y a mí no, a mí no me dio Vibhuti. Yo dije, no, pues yo ya tenía suficiente con haber visto la materialización en cámara lenta. Ya para mí eso fue una locura, o sea, siempre he coincidido con los milagros que hacía Baba, y las manifestaciones espirituales siempre han existido en la humanidad de muchas maneras, pero pues había visto una en vivo y en directo y eso era para mí, estaba yo en un shock mental, y entonces digo, bueno, no importa. Cuando pienso ese no importa, entonces Baba se devuelve y me da un poquito de Vibhuti, y yo lo recibo, le agradezco y me como ese Vibhuti. Y entonces Baba se va de una vez. No se detuvo en ningún lugar más, no paró en ningún lugar, no recibió más cartas, solo recibió esa carta. Yo lo vi hasta que se escondió y yo dije, solo recibiste esa carta. Impresionante. Y la emoción pues era indecible. Trato de narrar, pero creo que es inenarrable, son tesoros que uno guarda en su corazón, que son momentos que lo acompañan a uno siempre. No digo que no se pueden repetir, porque a pesar de que Baba, su cuerpo no está constantemente, su presencia está no solo en mí, sino en mi familia, en muchas personas que conozco. Baba, pues, por supuesto, no se ha ido. Eh, Está tan presente como siempre. No digo que ahora más que antes, como siempre ha estado con toda su energía. Simplemente hay que sintonizarse, hay que eh, querer, hacer esa apertura de corazón, esa conexión con el mundo espiritual, y Baba es un medio ideal para hacerla. ¿Está bien la comunicación? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Me estoy excediendo mucho tiempo? ¿Puedo seguir un momento aún?
Sí, claro, mi Swami, sí puedes seguir. Qué claro, qué hermoso. Bueno, gracias, Miguelito. Zaira. Entonces, de esa manera, sin habérmelo propuesto, entré a la música de los Andes. Desde ese momento, la música de los Andes ocupa mi vida completamente. Y cuando la hago, yo siento que la estoy haciendo para el arquitecto de los Andes, que es el mismo arquitecto del Himalaya. Viajé desde Sudamérica hacia tierras orientales para encontrarme con mi raíz de suramericano. En ese tiempo yo recuerdo que sentía una gran identidad por todas las cosas de India, por cada cosa de su filosofía, por su música inclusive, pero desde ese momento el clic me cambió completamente y, y empezó una búsqueda impresionante, interior y también exterior, sobre las culturas de los Andes, que pues hasta el día de hoy son mi profesión, son mm, mm, lo que hago, lo que comparto con muchas personas, sobre todo desde la composición, que es una de las cosas que más disfruto, crear y recrear. Hace el año pasado, bueno, hay muchas experiencias con Baba, es constante. Había un escrito que me pasó María Elena en donde decía que, bueno, pues si pasiones con Baba que hayas tenido, en donde recibas un aprendizaje. Yo pienso que cada día es un aprendizaje y que ese aprendizaje eh, está allí solamente si uno lo quiere ver. Los momentos son muy diferentes, los momentos no son eh, todos una melodía de felicidad, sino también el dolor es un maestro, eh, los amigos son los maestros, las situaciones son maestros, las familias nuestras y las familias de otros son maestros, y que debemos estar atentos, no solamente cuando acudimos al centro o cuando estamos haciendo un mantra, es que estamos ahí creciendo espiritualmente, sino en las situaciones estamos siempre jugándonos la oportunidad de la acción correcta o del adharma. Entonces, eso es algo muy complejo, pues porque no es fácil, porque nuestras mentes nos juegan, nos juegan diferentes, nos involucramos precisamente, y que precisamente el sadhana es esa fortaleza para, en medio de los cambios, en medio de las vicisitudes, de la ilusión, poder buscar esa conexión con el Dharma. También puedo expresarles que desde allí empezó una manera para mí de ver la divinidad muy diferente a la que yo llevaba cuando fui. Cuando fui era muy devocional hacia la figura de Swami y de Jesús. Swami y Jesús para mí hasta los 19 años eran como esas figuras que yo tenía como punto de referencia cada vez que me refería a la divinidad. Después de eso empiezo a sentirla de otras maneras, empiezo a sentir la divinidad expresada en la naturaleza. Ustedes saben que en la cultura védica el Brahman, que no tiene nombre y no tiene forma, el Brahman no tiene nombre y no tiene forma, decide expresarse, decide manifestarse. Y cuando se manifiesta a través de la naturaleza, de Prakriti. Es decir, la naturaleza es un reflejo muy hermoso del Brahman,
pero el Brahman, sin embargo, está más allá. Para Kriti, la naturaleza, lo que se manifiesta. Y la naturaleza no es solamente los árboles o tú veas las montañas, eso es parte de la naturaleza en la tierra, pero la naturaleza también es tu naturaleza y es el universo y son los universos, lo manifestado de la naturaleza, y empecé mucho a conectarme con esa energía que es una energía femenina. Y sin embargo, yo sé que el Purucha, el que observa, el Brahman, está detrás del reflejo. Y cuando siento la música, entro a esa etapa de conexión en donde me siento muy integrado completamente con el entorno, con mi corazón y con la divinidad, por supuesto, porque percibo a Dios como la naturaleza, por supuesto, percibo a Dios como Sai Baba, por supuesto, percibo a Dios como Jesucristo, pero el viaje a India en ese momento es un viaje en el que empieza que de alguna manera como que me abre la cabeza de una forma que yo no esperaba. Cuando yo me veía a mí mismo en perspectiva, me desconocía, yo decía, bueno, ¿qué son estas cosas que estoy sintiendo? Estoy sintiendo que adoro los planetas, estoy sintiendo que adoro un árbol, estoy sintiendo que adoro el agua, estoy sintiendo que adoro el sol, que le hago una reverencia a una flor y me iba en mundos muy hermosos, y precisamente mi música trata sobre esos episodios y sobre esas proyecciones que tengo. Y para mí es precisamente Sai Baba quien me lleva a eso. Es decir, él no me limitó o no la visita a Larra no me dispuso de alguna manera a que mi objeto de adoración, mi Ishta Devata, mi figura que concibo como Dios es solo Sai Baba, sino lo percibo a él, pero también lo percibo de muchas otras maneras, y eso es un proceso muy curioso, personal, que les comparto, que no sé si de alguna manera puedan entenderme o me haga entender que fue algo muy mágico que me pasó y no supe cómo ni a qué horas, en donde la música me llevaba a integrarme a la naturaleza a la música, y a sentirla de una manera que era increíble desde esa época y hasta hoy no se ha ido, hasta hoy permanece allí como una magia hermosa y como un regalo al que Baba siento que me permite accesar. El año pasado tuve una dificultad muy grande, ya con esto concluyo, precisamente dentro del oficio que hago, también construyo instrumentos. Y el año pasado tuve un accidente. Eso fue precisamente por esta fecha, fue en marzo 11, ¿sí? No, perdón, fue en abril 11. Fue en abril 11 que estaba construyendo instrumentos y me corté un dedo, el dedo índice de la mano derecha. Entonces estaba fabricando y con un bisturí, por primera vez como en 15 años de fabricación, cometí un error y me corté dos nervios y una arteria de ese dedo. Por supuesto, pues para un ejecutante de instrumentos eso es muy grave. Y sí, cuando estoy fabricando y me corto, bueno, dolía físicamente, pero me dolía en el alma pensar, porque esa fue la reacción de mi mente. En ese momento dije, se fue la posibilidad de estar de nuevo interpretando algunos instrumentos, porque pues todo pasó en milisegundos. Yo sabía que hay unos instrumentos que solo puedo interpretar con la boca,
pero que otros sí necesitan de mis manos. Entonces fue como caerse el mundo en ese instante. Entonces tuvieron que hacerme una microcirugía, reconstrucción de nervios, reconstrucción pues, de la arteria, y fue una recuperación que hasta hoy no es al 100%, pero mi dedo es completamente funcional. Funcional es al 100% y en sensibilidad yo creo que estoy como un 80%, pero en funcionalidad es perfecta. Y bueno, cuando acudí al médico, el especialista no estaba, porque era un día domingo. El especialista venía el otro día, entonces me dieron salida y la cirugía la programaban al otro día porque ellos presentían por la exposición que me había llevado algo más, que no era solo piel, sino que era también arteria o nervio, quizás parte del cartílago. No estaban seguros y por eso querían que en microcirugía entrara y viera. Yo llegué a la casa esa noche, mi esposa es de la salud, ella tuvo turno, entonces no pasó la noche conmigo y estaba yo en mi habitación y hablaba yo con Baba y yo lloraba mucho y le decía a Baba que me ayudara, que de alguna manera me colaborara en este trance que estaba viviendo en este momento que era doloroso para mi corazón. Y no lograba quedarme dormido, era como, creo que debía ser como la 1 de la mañana, cuando empiezo como a caer en somnolencia y de repente me voy en el sueño. Y yo frecuentemente tengo sueños con Sai Baba, que no los califico de sueños porque hay características en la textura de las imágenes, en los colores que me hacen saber que no estoy en un sueño normal. Entonces, bueno, ese fue uno de esos momentos. Yo iba caminando con mi esposa y llegábamos a un lugar y pedíamos hospedaje para quedarnos en esa finca. Era una finca. Entonces la persona que debía pedir el hospedaje, la aprobación del hospedaje era mi tía Judí. Entonces mi tía Judí hablaba con unos señores y ellos decían si nos podíamos quedar o no. Los señores dijeron sí, no hay problema, pueden quedarse. Entonces en la finca nos acomodaron un lugar. En ese lugar dormíamos en el suelo. Entonces hicieron una camita especial para acostarnos los dos en el suelo y nos acostamos en el suelo. Entonces, de repente aparecieron unas semillas parecidas a las lentejas, pero no eran lentejas, estaban al lado derecho. Y yo le dije a Victoria, mira esas semillas que hay ahí. Y ella dijo, ay, sí, qué bonita. Yo le dije, voy a sembrarlas a ver si ellas prenden, si retoñan, ¿sí? Y entonces las agarré y las sembré así alrededor, las esparcí. Y cuando las esparcí, cerré los ojos y empecé a quedarme dentro del sueño dormido. Dentro del sueño dormido, en el sueño abrí los ojos, dentro del sueño abrí los ojos y todas las semillas que había sembrado ya habían crecido y eran una extraña enredadera muy hermosa con flores que estaba rodeándonos completamente. Entonces estábamos rodeados como de una cama de flores, ¿sí? Y la enredadera tenía como pequeños, o sea, sus raíces hacían como pequeños tentáculos y la enredadera trataba de tocarme, ¿sí? Y me tocaba, y cuando yo me despierto, precisamente me estaba tocando la mano. Entonces me estaba envolviendo la mano, me envolvía la mano y sobre todo el dedo. Y cuando enredaba el dedo, la energía de la planta se veía con muchas luces maravillosas, entraba y empezaba a reparar. Entonces yo en el sueño pues estaba muy emocionado y tenía la mano así levantada y lloraba.
lloraba porque sentía que estaban haciéndole algo al dedo y curándolo de alguna manera. Entonces le digo en el sueño a Vicky, Vicky, mira lo que están haciendo, ¿sí? Y empiezo a llamar a Baba en el sueño. Y cuando abro los ojos, ya en este plano, abro los ojos, era muy extraño, pero podía seguir viendo las imágenes del sueño, pero al tiempo estaba aquí, ya, yo aquí, y en mi habitación, en donde estaba rodeado de esa cama de flores enredadera y estaba cubriéndome el dedo, la veía físicamente, ¿sí? Y ya estaba yo en este plano, la veía perfectamente y yo le agradecía a Baba y dolía, cuando sucedía dolía y yo le decía, hazlo, hazlo, lo que sea y lo tienes que hacer, hazlo. Y sentía yo que estaba reparándolo y en ese momento comprendí que de alguna manera sí iba a poder volver a tocar, que todavía tenía una segunda oportunidad. Fue muy bello. Y bueno, eso quería compartirles. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole, gracias Irdanti por esas experiencias magníficas, inspiradoras. Y ahora pues le vamos a solicitar que por favor nos despida la reunión con un on y 3 chantes y el Samastar local. Entonces, para que por favor lo haga. Y ahorita las personas que quieran saludar a Irdanti, pues pueden abrir los micrófonos. Shanti, 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 Samastalokam, Sukhino Bhavantu, Samastalokam, Sukhino Bhavantu, Samastalokam, Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sri Sairam. Sairam, muchas gracias por su asistencia y por todas estas experiencias inspiradoras.